Bueno, pues ya son las 10 de la mañana. Buenos días a todos los que se siguen sumando y vamos a dar inicio a este webinar de Club de Carga en colaboración con AS Consultores, titulado Agente de Carga, el CFDI, traslado y complemento cartaporte, la tercera resolución de modificaciones a la resolución de la miscelánea fiscal 2020. El día de hoy tenemos a una invitada especial por parte de AS Consultores, a la licenciada Bárbara Tello. Y ahora voy a pasar a presentar a nuestros dos panelistas. Tenemos Adrián Guzmán, de Club de Carga. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por parte de la UNAM. Tiene una maestría en Administración de Negocios por la Universidad La Salle. Ha sido profesor en la UNAM. Es asesor en comercio exterior y logística, cuenta con experiencia en el agenciamiento de carga, auditoría logística y consultoría en operatividad en comercio exterior. Y la licenciada Bárbara Tello es licenciada en Derecho por las Universidades Autónomas de Querétaro y de Madrid. Cuenta con estudios de posgrado en la especialidad de Derecho Constitucional y Amparo, y su práctica profesional se ha desarrollado en las áreas de litigio, consultoría, auditoría y estrategia en materia aduanera, logística y de comercio exterior. Bienvenidos a ambos. Y recordándoles que este webinar va a ser un poco diferente a los otros que hemos tenido, ya que es un tema muy nuevo. Entonces, al no haber tanta información todavía, pues vamos a intentar explicarles, nuestros panelistas intentarán darles un panorama general con lo que se cuenta hasta ahora. Entonces, este va a ser un webinar un poco corto, y recordándoles que al final de la presentación por parte de los panelistas vamos a tener una sección de preguntas y respuestas para que, si gustan, a lo largo de la participación de Bárbara y Adrián, pues dejen sus preguntas e inquietudes en la cajita de comentarios. Sin nada más que agregar de mi parte, les cedo la palabra y les comparto la presentación que preparamos para ustedes. Muchas gracias, Lau, por la presentación, y sobre todo para mí es un placer compartir este webinar con Bárbara Tello en participación con AS Consultores. Ella es la directora legal, es especialista también en este tema, y justo la vinculación de estas nuevas novedades, noticias que sobresalen, pues la necesidad de contar con su presencia. Vamos a estar, como bien dice Laura, es una presentación muy corta, estimamos 30 minutos. ¿Por qué? Por lo mismo que ella decía, es información que salió el 18 de noviembre, todavía no se tienen muy bien definidas las pautas, las directrices. Sin embargo, nosotros tratamos de compilar toda esta información para darles un preámbulo de lo que actualmente está y lo que está por venir. Entonces, también un gusto, Bárbara. Y muchas gracias por aceptar Adrián. la participación. Gracias, el gusto es todo mío. La verdad es que quisiéramos traerles a todos ustedes que nos acompañan. Primero que nada, gracias por darnos este ratito de su día. Y continuando mi idea, quisiéramos traerles más información, pero pues les traemos lo que hay, lo que hasta el momento salió publicado en la última resolución miscelánea fiscal, y lo que tenemos. No quisimos dejar pasar más tiempo, yo creo. Bueno, los organizadores y yo aquí de colada y de invitada, porque pues sí es un tema que va a impactar en la operación y en la forma de facturación de todos los agentes de carga. Entonces, si bien pues no traemos el panorama completo porque el SAT no lo ha publicado, es importante que ustedes pues empiecen a poner atención y echarle ojito a todos estos cambios que se vienen, pues yo creo que para 2021, ¿verdad? Efectivamente, entonces justo sin más preámbulo, arrancamos este webinar para la ronda de preguntas y respuestas al final de nuestras participaciones. Y un breve antecedente, como bien decía Bárbara, pues este es el pasado 18 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación salió publicada una modificación, una resolución, que fue esta tercera resolución de modificaciones a la miscelánea fiscal, donde específicamente en la regla 2719
se habla de la necesidad ahora de expedir un complemento de carta aporte en los CFDIs de ingreso y traslado, ya no solamente en operaciones terrestres que hace unos años eran vinculantes, ahora también tanto las marítimas, terrestres, justo aéreas y fluviales. Entonces, justo aquí identificar y ya tener en el panorama si eres un agente de carga o eres un intermediario en la transportación, esta necesidad y esta nueva obligación que tú tienes que efectuar para un cumplimiento a la autoridad, en este caso, el SAT. Y justo en la siguiente slide, tratamos de identificar dentro de esta regla 271-9 en color negro, en color en negritas y justo en amarillo, algunos puntos claves, porque si bien sabemos que a algunas personas nos da flojera o es nada didáctico, pues ponerte toda la regla, sí es importante, pues, dentro de ellas señalar ciertos puntos claves o ciertas palabras que nos deben de llamar la atención. Y justo es lo que hicimos. Pues justo estas palabras son lo que mencionábamos. Acreditar es la necesidad de esta regla, acreditar el transporte de dichas mercancías que se trasladan por vía terrestre, marítima, aérea o fluvial. ¿Qué es esto? ¿Qué es la palabra acreditar? Pues como su nombre también lo dice, la tenencia de la mercancía en ese momento por el transportista para su traslado de un punto a un punto B. Y, ojo, si bien para acreditar esta tenencia o esta transportación de la mercancía, ya no solamente se tiene que hacer mediante el CFDI de traslado, sino ahora un complemento que el SAT llama carta aporte y que muchos agentes de carga o intermediarios también ya están familiarizados con ese nombre, carta aporte. Muchos lo utilizan cuando prestan el servicio de transportación terrestre, ¿no? Entonces, el SAT lo ha complementado, ha homologado y dice, ok, me emites tu CFDI traslado y ahora hay un complemento, carta aporte. No sé si tú quieres aquí complementar algo, Bárbara. Sí, pues primero que nada, yo creo que, bueno, este gobierno ya nos tiene ciscados porque nos manda y nos manda reformas, no nos avisa, no hay mucha información al respecto y luego hay las que entran en vigor luego, ¿no? No se asusten, esta todavía no entra en vigor y de eso vamos a hablar más al ratito. Pero a mí sí me llamó mucho la atención que una reforma y una disposición tan grande que viene en camino, no la he visto publicada pues, ni con bombo y platillo, ni que se haya hecho el ruido que posiblemente debería, ni en las páginas del SAT, ni en redes sociales, e incluso ni siquiera en las grandes asociaciones que agremian a todos los agentes de carga, forwarders, transitarios, ¿no? Esto va a cambiar su forma de operar. Y yo creo que es una reforma en principio positiva, porque por un lado el SAT le está reconociendo el carácter de agente de carga como tal pues a todos estos actores del comercio exterior, ¿no? Está introduciendo una disposición en la que específicamente habla del quehacer del agente de carga. Ahorita lo vamos a leer para que ustedes tengan ahí la disposición bien clara. Y esto no nada más es positivo porque se les reconozca el carácter. Bueno, ya lo tenían desde reglas generales de comercio exterior y cada vez con una presencia mayor, ¿no? También es importante porque, pues tú no me vas a dejar mentir, Adrián, nosotros como despacho especializado en temas de logística, siempre les hemos dicho a nuestros clientes, socios comerciales, amigos, de la importancia de los documentos de transporte house. El agente de carga, en la mayoría de los casos, no es dueño del medio de transporte, no es dueño de la carga, no es dueño del negocio, pero sí tiene la responsabilidad de absolutamente todo. Y ya está muy familiarizado con la necesidad y la utilidad práctica y jurídica de emitir su BL House, por ejemplo, pero no así su carta aporte House, que es uno de los puntos que nosotros siempre auditamos y recomendamos, ¿no? No nada más como protección legal contra todo tipo de riesgos, sino como una protección fiscal. El agente de carga se le reconoce por la autoridad fiscal el carácter de transportista y con
ello la posibilidad de utilizar tasas preferenciales, no sé si sea la palabra adecuada, preferenciales, pero por ejemplo, cuando se trata de un transporte de exportación, bueno, pues afecta sus servicios a una tasa cero, o cuando se trata de un aéreo, solamente grava el 25% de todo el servicio que presta. Entonces, esto solo lo puede hacer cuando actúa como transportista. ¿Y cuándo actúa como transportista? Cuando emite un documento de transporte house. Entonces, pero a veces no lo hacen y a veces hay unos problemas tremendos de requerimiento de información de parte de la autoridad o incluso de auditorías y demás, ¿no? Yo creo que esta disposición viene a complementar ya toda esa labor y a decirles, mira, está bien, eres transportista, te reconozco este carácter, te doy las protecciones que le corresponden a los transportistas, pero pues entonces factúrame como tiene que ser. Y entonces ya viene la autoridad pues a formalizar esta recomendación que siempre se les ha dado, ¿no? Yo creo que por ese lado la reforma es muy positiva, aunque pues sí quedan cabos sueltos, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar yo creo que más al ratito. Nos quedan un mar de dudas y se las iremos aclarando. Yo creo que este webinar va a tener entrega 2, entrega 3, entrega 4, tan pronto como lo sepamos. Completamente de acuerdo con lo que dices, y un punto clave que dices es justo reconocer el papel también de la gente de carga, que ya la autoridad está reconociendo quiénes son, cuál es el rol, cuál es el papel de la logística y del comercio exterior, porque también cuando me has platicado de tus demandas, de tus denuncias, de que te vas a quejar con la autoridad, vas con un juez, vas con una persona y dices, soy agente de carga. ¿Qué? ¿Cómo se come? Dímelo en español. Entonces, justo también esto es como bien dices, es un paso para la autoridad y obviamente para reconocer este papel de quién es el agente de carga, cómo juega y qué operación, cómo juega en la operación y qué documentos también se tienen que familiarizar, como bien lo dices. Ya es una necesidad y sobre todo pues también ahora la agente de carga tendrá que en sus procesos, sus procedimientos, sus políticas de uso interno, pues incorporar el CFDI traslado con su complemento carta aporte adicional, como bien lo dijiste, a todos los documentos operativos, contractuales que se requieren para su actividad diaria. Y también se han de estar preguntando, ¿qué información o cómo debo de llenar esta CFDI traslado? Pues justo también la regla nos lo dice. Por lo general siempre se pone un valor 0 con una clave de RFC genérica que viene en esta misma regla con operaciones para el público en general. ¿Por qué? Porque su mismo nombre lo dice, es un CFDI traslado, transportación de la mercancía de un punto A un punto B y que justo esta es la finalidad. Y como decía Bárbara, ahora sí nos vamos a leer. Regrésate 2 slide, por favor, Lau. Dice, en los supuestos en que el traslado de mercancía, otra, ahí. Esta textual, vamos a leerlo y mande. Sí, un pequeñito paréntesis, porque igual y no nos están siguiendo como tú y yo pensamos. Este es el texto completo y textual, así, copy-paste, de la regla que salió publicada en esta última resolución miscelánea fiscal. Yo creo que vale la pena hacerle screenshots. Adrián les va a leer los aspectos que consideramos más relevantes, que pues yo creo que es, uno, la obligación así directa a la agente de carga, y 2, que aplica para todas las modalidades de transporte. Este slide y el que sigue es el contenido textual de la regla, entonces pues por ahí vale la pena que le tomen una fotito. Perdóname, Adrián. No, no te preocupes, y este también es tu webinar y justo es esto, estarnos complementando, y el webinar también lo van a poder encontrar en nuestras redes sociales, no se preocupen, ahí van a poder verlo las veces que sea necesario. Y ahora sí, literal, leemos y una vez leído vamos a ir analizando parte por parte algunos pequeños detalles. Justo en los supuestos en el que el traslado de mercancía se realice a través de un intermediario o agente de transporte, este deberá emitir el CFDI traslado en el que debe incorporar el complemento carta aporte, que justo es lo que hablamos. Ahora, en siguiente slide, posteriormente dice, los contribuyentes dedicados al servicio de transporte terrestre
marítimo, aéreo, fluvial o de carga, deberán expedir el CFDI de tipo ahora ingreso. Ojo aquí con esta palabra, que deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 29A del Código Federal Fiscal, que ampare la prestación de tipo de servicio al que deberán incorporar el complemento carta aporte, que para tales efectos se publique en el portal del SAT, que justo es lo que decíamos, para acreditar el transporte de mercancías. Entonces, hemos identificado otra variable. Ya tenemos el CFDI traslado con su complemento carta aporte. Ahora, una vez realizado la prestación del servicio en esas modalidades, se deberá emitir un CFDI de ingreso, justo que ampare dicha prestación de servicio por la transportación de las mercancías en esas modalidades con su respectivo complemento carta aporte para que justificar, acreditar que realmente prestaste ese servicio. No sé si quieras aquí complementar algo, tú, Bárbara. Pues intentar ponerlo en nuestras propias palabras, ¿no? A veces las redacciones de las autoridades no son tan fáciles como quisiéramos de comprender. Vas a tener que emitir 2 complementos. O sea, tú como prestador de servicios de transporte, como agente de carga, siempre emites pues un CFDI de ingreso, ¿no? Tu factura. Si ese CFDI de ingreso lo estás emitiendo por un servicio que tiene que ver con la prestación de un servicio de transporte marítimo, aéreo, ferroviario, terrestre, combinado, del que sea, entonces esa factura va a tener que ir ligada a un complemento. Este complemento el SAT lo llama carta aporte, con independencia de la modalidad de transporte de la que se trate, ¿ok? Pero además, acuérdate que el CFDI traslado existía desde la 3.3 que entró en vigor hace años. Ok, si tú además eres quien materialmente estás prestando el servicio de transporte de las mercancías, tienes la posesión de ellas, estás trasladándolas desde punto A a punto B, tú ya tenías desde antes la obligación de tener un CFDI traslado. Ese CFDI traslado deberá ir ligado a su complemento carta aporte. En este webinar no estamos hablando de un nuevo CFDI, estamos hablando de un nuevo complemento que va ligado a todos los documentos fiscales por los cuales se facture un servicio de transporte en cualquier modalidad. Todo el mundo va a decir, me vas a empapelar. Pues sí, no, va a ser electrónico y ahora todo es electrónico, pero sí, o sea, la respuesta a tu pregunta es sí. A cada servicio de transporte, que es diferente que si facturas demoras, que si facturas servicios de coordinación logística, que si facturas almacenajes, maniobras, estadías, lo que sea. Pero si facturas flete internacional terrestre, flete marítimo, flete aéreo, tendrás que tener un complemento CFDI carta aporte. Si emites un CFDI traslado, tendrás que tener un complemento CFDI carta aporte. ¿Qué está haciendo el SAT? Está haciéndose llegar de manera automática, electrónica, de las pruebas que a él le hagan presuponer que efectivamente estás actuando en tu carácter de transportista. Y se está haciendo llegar de toda la información que posiblemente tu factura de servicios no tiene. Ahorita vamos a ver cómo y ahorita vamos a ver por qué, e incluso vamos a hacer una analogía con el complemento de comercio exterior para dejar esta idea más clara. Ya por último, pues a mí me llama un poco la atención, y esto ya está a un nivel muy teórico, que podemos regresar al slide pasado, Lau. La autoridad fiscal llama al agente de carga, está aquí en el segundo párrafo. Agente de transporte, ¿no? Agente de transporte. Y yo digo, después de todas las gestiones que hicimos durante más de 10 años desde Amacarga, cuando éramos incluso su jurídico interno diciendo es el agente de carga, es el transitario, es el freight forwarder, pues ahí viene de necio, ahora le dice agente de transporte. Pero bueno. Pero ya es un avance, ¿no? Sabemos que es lo mismo. Sí, sí.
Sí, también pues, digo, es el avance de, bueno, ya están reconociendo este papel, ¿no? Del agente de carga con otro nombre, pero al final de cuentas ya es un pasito, un granito más, ¿no? Y justo, como bien complementando la idea de Bárbara, hay que identificar que son dos CFDIs, el de traslado y el de ingreso. Obviamente, el de ingreso es justo para acreditar que prestaste ese servicio, mientras que el de traslado es para acreditar la transportación. Es importante también mencionar que justo este CFDI y su respectivo complemento no releva o no quiere decir que ya no tengo que acompañar a la mercancía con otros documentos o que esto va a ser, tengo que emitir o la pura factura o con el puro pedimento o la puro ingreso. No. No releva al transportista la obligación de acompañar la mercancía con lo que acredite su legal tenencia de la mercancía y sobre todo en territorio nacional. Entonces, no es, hay que quedar muy claro y reitero, no releva cualquier otra obligación. Es un complemento. Es, bien me lo dijo Bárbara, tal vez lo suene feo, pero empapelar un poquito más la operación logística. La carta aporte sigue existiendo, el CFDI traslado sigue existiendo, tu factura o CFDI ingreso sigue existiendo. Nada más que si estás facturando servicios de transporte, ahora viene un complemento electrónico. Que se va a agregar, yo creería, al XML. O sea, ahorita hablamos de eso. Y que justo tú vas a tener que seguir emitiendo tu carta aporte independiente de tu complemento carta aporte. ¿Por qué? Porque recuerden que la carta aporte es un documento operativo. Se puede, Bárbara no me dejará mentir, y si me equivoco que me corrige, es una relación contractual del porteador y del cargador. Entonces, ahí justo delimitas tus obligaciones, tus responsabilidades. ¿Cuál va a ser la jurisdicción aplicable? ¿Qué va a pasar si no te entregan la mercancía? ¿Qué va a pasar si surge un daño, una pérdida? Entonces, es la obligación constante de emitir tu respectiva también carta aporte. Y justo esto se va aterrizando en estas consideraciones generales que una vez ya identificado, leyendo y analizado la regla, es importante identificar su ingreso, su traslado con su complemento y sus respectivos documentos, tu carta de instrucción, tu contrato de prestación de servicios, tu carta aporte house, tu documento de transporte house, tu factura, tu pedimento, son complementos. Asimismo, el complemento de carta aporte se emite cuando el traslado en territorio nacional es realizado por el mismo propietario o un prestador de servicios de transporte, que justo aquí entra la figura del agente de carga, porque recordemos que el agente de carga no es el dueño, siempre es un intermediario. Y que justo también como veníamos a lo largo de este webinar, este complemento se están preguntando, ¿dónde lo encuentro? ¿Dónde está? ¿Cuál es el formato? Aún todavía no está publicado como tal en el portal del SAT. El SAT dijo, una vez que yo publique ese complemento de carta aporte, a los 30 días, que haya 30 días calendarios, va a surtir esta publicación y va a ser obligación. Entonces, desconocemos cuáles van a ser las condiciones, cuáles van a ser los mínimos generales, los requisitos de este complemento carta aporte, pero hay que estar atentos, hay que estar alerta y estamos muy seguros que vamos a hacer un webinar de hola, recuerda nuestro webinar de diciembre. Pues aquí está ahora el complemento y por supuesto vamos a invitar nuevamente a Bárbara Tello. Y ahora, ¿cómo se relaciona todo esto que hemos visto, estos términos legales, estas nuevas consideraciones, estos nuevos complementos, estos documentos operativos con la operatividad en el comercio exterior? Pues justo la regla también hace mención al artículo 146 de la ley aduanera. Recuerden, y eso lo aprendí con mi estimada Bárbara, pues que todas las leyes, sí, tenemos la Constitución, tenemos los tratados, la supremacía de las leyes, pero también entre ellas hay cuestiones vinculantes, que salió el reglamento, que salió su complemento,
que la regla te referencia a la ley aduanera, que la ley aduanera te referencia al código fiscal. Entonces, justo eso hace esta regla. Nos vincula al artículo 146 de la ley aduanera, donde permite como justificar o explicar por qué la necesidad de acreditar esa tenencia, esa posesión de la mercancía durante su traslado. Y aquí, justo como citamos el artículo 146, la tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera, a excepción de las de uso personal, deberán ampararse en todo tiempo con cualquiera de los siguientes documentos. Y nos vamos al punto 3, la fracción 3, un comprobante fiscal digital que reúna los requisitos que señale el Código Fiscal de la Federación. Entonces, mencionamos en la slide pasada, aquí es importante considerar el artículo 29A de este código, donde dice, tenemos que emitir un CFDI traslado, un CFDI de ingreso y un complemento de carta aporte. Es como una justificación o un preámbulo de por qué la autoridad lo está haciendo. ¿Por qué? Porque también está en el artículo 146 de la ley aduanera. Sí, complementando esa idea, claro, para efectos de la ley aduanera, así es como puedes acreditar la tenencia, transporte o manejo de las mercancías de comercio exterior con cualquiera de estos tres. Pero no solo nos rige la ley aduanera, también nos rige la legislación que en materia de transporte terrestre existe en nuestro país y ahí nos obliga a tener siempre, sí o sí, una carta aporte. Pero no solo nos rige la ley aduanera y la legislación que en materia de autotransporte terrestre existe en nuestro país, sino además el Código Fiscal de la Federación, las disposiciones meramente tributarias y fiscales, ¿no? Y ahí es donde ahora nos obligan a tener nuestro CFDI de ingreso con su complemento carta aporte o su CFDI traslado con su complemento carta aporte. Entonces, pues así, como lo dijo Adrián, sin más, es un universo de leyes y pues una u otra o todas aplican a determinadas operaciones, ¿no? Correcto. Yo les decía hace ratito, ahorita lo que hizo la autoridad en la miscelánea fiscal fue decirnos, hey, viene un complemento, se llama complemento carta aporte y lo van a usar todos los transportistas o agentes de carga que facturen servicios de transporte. Nada más eso nos dijo. Y nos dice, y va a entrar en vigor 30 días calendario después de que yo publique el formato para ese complemento. No sabemos más. Nos quedan un montón de dudas, no sabemos cuáles son los mecanismos de coerción que va a utilizar la autoridad pues, para que realmente se use y se expida este complemento, ¿no? O los candados que nos va a poner, no lo sabemos. No sabemos también si va a tener un espacio para que ahí pongamos los términos y las condiciones de la prestación de nuestros servicios, que es lo que decía Adrián hace unos minutos, ¿no? Así como la carta aporte por el lado de atrás trae todas las letras chiquitas que son nuestro contrato de transporte, pues yo creo que lo ideal será ya de una vez que en este complemento vaya y que se haga vinculante, dándole todavía una función más robusta a este complemento, ¿no? Tampoco nos queda claro qué va a pasar en el caso de errores y omisiones. Por ejemplo, mandé una carga puse que iba a Durango cuando iba a Monterrey y me equivoco. Entonces simplemente ahí corrijo o voy a tener que corregir. Luego el destinatario va a tener que aceptar ese error como sucede con otro tipo de complementos o no, la autoridad fiscal va a idear un mecanismo mucho más ágil a sabiendas de que pues, la operación logística es rápida y no puede esperar. Cuando estemos emitiendo el CFDI, pues seguramente el camión ya se fue, ¿no? O el barco, o el avión. Nos quedan un montón de dudas en el aire. Definitivamente creo que este es el momento en que las organizaciones que agremian a transportistas es cuando más cerca tienen que estar de la autoridad, de la Cámara, previendo este tipo de circunstancias. Club de Carga pues ya está tomando parte de ello. Pero bueno, estas son las dudas que tenemos. Respecto a las certezas que pudiéramos llegar a tener, pues nada más a manera de analogía, y repito, analogía porque pues, mientras no salga el formato estamos un poco a ciegas,
Pero yo les quería platicar del complemento para comercio exterior. Y es que posiblemente por ahí es que venga la autoridad. Ustedes saben que el 1 de enero de 2018 entró en vigor este complemento, que es para las operaciones de exportación. Si no tienes este complemento, no puedes exportar. Ese es el candado que puso nuestra autoridad. Vamos a ver qué candados nos ponen acá para el tema de los transportistas. Y este complemento viene en el XML de tus facturas de comercio exterior y viene a darle al SAT la información que la factura propiamente no le da. El pedimento sí se la da, pero bueno, este es un mecanismo en que la información le llega en directo, ¿no? Y entonces este complemento de comercio exterior nos da información como la fracción arancelaria de la mercancía que estás exportando, la aduana por la que estás exportando, la unidad de medida, el valor en dólares, el Incoterm, la clave de la operación, los datos del proveedor, los datos del destinatario. Entonces, es el vehículo que la autoridad fiscal utilizó para que esta información le llegue en automático. Y si no, pues no te deja exportar. En materia de transporte, yo pensaría que igual puede venir a consolidar este complemento carta aporte toda la información que per se por una factura no tiene el SAT. La factura, la información pues que te da tu carta aporte. El emisor, el destinatario, el origen, el destino, posiblemente el precio, posiblemente el Incoterm, posiblemente el folio de la carta aporte para de ahí amarrar el cumplimiento de todas las obligaciones que por diferentes ordenamientos legales tenemos. Pues ¿quién es el transportista? Pudiera ser. Yo creo que este complemento carta aporte va a ser precisamente eso. Como importadores y exportadores entenderán este lenguaje y esta analogía, un COBE que reúna, que amplíe, que traduzca y que consolide toda la información relativa a este servicio de transporte que la factura per se no daba. Correcto. Entonces, y justo es un COBE, bien lo dijiste, porque te permite saber qué tipo de mercancía, qué tipo de servicio estás tú como agente de carga o como operador, pues justo transportando o qué servicio estás prestando. También suena a lo mejor un poco agresivo, pero es parte de que la autoridad está con esta teoría de la fiscalización, de saber qué están haciendo, pues todos los actores que intervienen, los empresarios, las pymes. Entonces, también es, a ver, si prestaste un servicio de un punto A a un punto B, ahora tuviste un ingreso. ¿Por qué? Porque tú prestaste ese servicio. Complementamelo con tu CFE de ingreso y con tu carta aporte complemento. Entonces, entendemos también la dinámica del gobierno, es esta fiscalización, es estar viendo qué están haciendo estas empresas de transporte que ellos manejan, pero pues que al final la cuenta son los agentes de carga. Completamente de acuerdo con tu participación, con tu complemento, y pues muchísimas gracias, Bárbara, por esta presentación que dijimos. Mira, va a durar 30 minutos y ya llevamos 33 minutos, entonces ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Sí, si me permiten nada más, en lo que terminan de llegar las preguntas, ¿por qué te importa a ti este cambio, agente de carga, transportista? Acuérdate que el SAT te va a permitir utilizar estas tasas 0 o tasa 25% en aéreos cuando actúes como transportista. Entonces, todo tu expediente logístico, todas tus facturas deberán de coincidir, ¿no? Si no, el SAT o presupone que le debes IVA o presupone que estás... se me fue la palabra. Cuando nada más simulación de actividad. Simulación de actividades. Entonces, en realidad sí tiene un alcance fiscal poderoso. Y ya no va a haber, si dicen que yo lo dije, lo voy a negar, pero ya no va a haber de que hago mi operación y hasta después emito mi carta aporte house. No, porque ya va ligada y ya es electrónica y ya es un XML, ¿no? Entonces,
pues ahora sí hay que prever eso y hay que adecuar, hay que estar muy atentos para adecuar nuestros sistemas contables internos para salir en tiempo cuando esta obligación ya entre en vigor y sea exigible. Y no nada más nuestros sistemas contables, sino pues al interior de nuestra organización, a nuestra área de operaciones, ¿no? Por eso es que no quiso Club de Carga, entiendo, de tener este webinar hasta que saliera publicado el formato, sino ir alertando de que esto viene, velo permeando al interior de tu organización. Muchas gracias por invitarme. No, y ahora acabas de decir algo que pues cuando en esta trayectoria profesional justo también hablabas de la fiscalización y temas fiscales contables. El tema de la devolución de IVA. Cuando pides una devolución de IVA te piden acredítame, explícame cómo prestaste este servicio, mándame tu documentación, tus documentos de transporte que ampara que prestaste un servicio de Manzanillo, Monterrey, ¿no? Entonces, justo es ese tema también, tanto incluye los temas contables, el tema de las auditorías o revisiones de gabinete en las que tu empresa es experta también en eso, en las devoluciones del IVA. Entonces, justo esas alertas para, obviamente, pues generar un orden, una planificación estructurada en los agentes de carga. Ok, bueno, pues tenemos 2 preguntas al momento y les leo la primera, que es de Jesús Vázquez. Nos escribió, en el caso de servicio de transporte que se subcontrata de entrega de materiales nacionales de proveedor a cliente, ¿se deberá realizar también el complemento cartaporte? Perdóname, Laura, ¿me la puedes repetir? Me Sí. perdí. Perdón. Va de nuevo. En el caso de servicio de transporte que se subcontrata de entrega de materiales nacionales, o sea, de proveedor a cliente, ¿se deberá realizar también el complemento cartaporte? Sí. Este complemento, no lo entiendan como que va ligado a la carta aporte per se, no. Este complemento va ligado a si tú estás facturando servicios de transporte, nacionales o internacionales, de los que sean, en la modalidad que sean, si tú facturaste un servicio de transporte, entonces tú tendrás que tener un complemento carta aporte. El hermanito va ligado a tu factura de servicios de transporte. Si tú tienes cualquier concepto de facturación que sea similar a flete terrestre, flete internacional marítimo, flete aéreo, si tú facturas con esos conceptos de facturación, a ti te aplica esta obligación. Okay. Y justo hay que identificar, tú eres un intermediario. Y justo el agente de carga luego adquiere el carácter de transportista también. Entonces, tú al tener ese carácter de transportista y complementando lo que dice Bárbara, pues funges como un meramente transportista, valga la redundancia, un carrier. Entonces, tienes que la obligación de emitir ese CFDI con su respectivo complemento. Okay. No hay que olvidar el papel del agente de carga. Es un intermediario, no es dueño de nada. Gracias. Va una segunda pregunta de Yair Pineda. Si no manejo cartaporte como agente de carga y solo se utiliza la cartaporte del transportista directo, ¿me aplica? Creo que se responde con lo que acabamos de decir Bárbara y yo. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque eres un agente de carga, eres un intermediario y adquieres el carácter de transportista. Si bien es una operación directa, tú a tu cliente le facturas flete. Sí, es como... Siempre que perdón. factures flete, te aplica. Seas tú permisionario o seas tú nada más coordinador. Si estás facturando fletes, te aplica. Y sabes, Bárbara, también porque a lo mejor está saliendo esta confusión y nos pasa mucho con algunos clientes que son agentes de carga, con algunos miembros, y no me dejarás mentir. Oye, en mi acta constitutiva no vengo que soy transportista permisionario, pero tu esencia es agente de carga. Entonces, tú tienes en tu objeto social que eres agente de carga y obviamente estás obligado a ciertas condiciones. No sé si lo puedes explicarte un poquito más como en términos legales. Sí. No, mejor en mis palabras. A nadie le gustan los términos legales. No tienes que ser el dueño del camión
No tienes que ser el dueño del barco, el dueño del avión para ser transportista. Todo aquel que facture fletes es transportista, porque si no, no estarías facturando fletes, estarías facturando la coordinación de servicios logísticos y entonces seguirías otras reglas. Ni tendrías las protecciones legales ni las limitaciones de responsabilidad que existen para los transportistas, ni utilizarías las tasas cero de IVA para transportistas. Entonces, si estás jugando como transportista, estás siguiendo las reglas del juego de los transportistas, ¿no? No tienes que ser, repito, el dueño del barco, el dueño del camión, el dueño del avión, ni el que maneja el camión. No tienes que ser permisionario para ser transportista. Si estás facturando fletes de cualquier naturaleza, tu CFDI ingreso deberá ir acompañado de tu complemento. Así como el exportador vende manzanas, las va a mandar a Noruega y entonces va su factura acompañada de un complemento de comercio exterior. Aquí vendes fletes, vas acompañado de un complemento carta aporte, aunque tú no hayas expedido la carta aporte. Que mi recomendación es que lo hagas por todas las protecciones legales y operativas que eso te da. Mi recomendación será siempre que lo hagas, pero si no lo haces, tu CFDI de ingreso sí deberá de traer este XML. Correcto, sí. Ok, otra pregunta que creo se relaciona a esto que ya están respondiendo, pero solo para que quede claro, preguntan, ¿una empresa que solo es intermediaria de transporte tiene obligación de expedir el complemento cartaporte si no emite una cartaporte? Porque entiendo que eres transportista. Sí. En la respuesta es sí. Ok. Y otra. Y complementando, justo, recuerden, Bárbara lo dijo muy bien, es una actualización, es un complemento. Recuerden que años anteriores estaba el CFDI 3.3, entonces ahí también ya los transportistas justo tenían esta obligación de emitir el CFDI ingreso, el CFDI egreso, el CFDI traslado, dependiendo también tu papel en el rol logístico. Aquí como transportista sí debes de emitir y la respuesta es sí. Ok. Elías Hernández pregunta, si solo facturas estadías o maniobras de carga o descarga, ¿también se tiene que generar el complemento cartaporte o solo cuando facturas fletes? En mi opinión, y salvo ver las posteriores publicaciones que el SAT nos vaya dando, no. O sea, todos esos pueden ser servicios en origen, servicios en destino, servicios de coordinación logística. Esta obligación, dada la redacción que hasta el momento tenemos en la miscelánea fiscal, va encaminada a servicios de transporte, a fletes. Pero bueno, vamos viendo qué más va saliendo publicado y ampliamos esta inquietud. De momento, mi interpretación es que no. Ok. Luego otra de Rodolfo Hernández. Como exportador debo emitir un CFDI de traslado con valor cero. Ajá, en caso de mover. Este complemento carta aporte también me aplica. Si tú eres exportador, quien tendría que a ti emitir tu CFDI de ingreso y traslado sería para ti, porque en este caso tú no funges como transportador, tú funges como exportador. Entonces, justo también esta dinámica. Si bien eres importador-exportador, pero ojo, tienes tus propios medios, tu propia flotilla, ahí sí. Si no, si tú subcontratas los servicios a un transporte, la obligación es de este transporte o de este agente de carga que te lleva tu mercancía de un punto A un punto B. Ok, y última pregunta. ¿Saben de casualidad qué tipo de información vendrá en el CFDI cartaporte y cuál es el significado de CFDI? Sí, yo platicaba de eso hace un ratito. No lo sabemos a ciencia cierta porque todavía no se publica el formato por el SAT, pero pues tomando en cuenta la analogía que hacíamos con el CFDI de comercio exterior, yo pensaría que este CFDI va a traer toda la información que trae ya la carta aporte. ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el destinatario? ¿Cuál es el número de folio? Posiblemente la ruta, posiblemente pesos, posiblemente precios, que ahí prevé que se pueda poner en ceros por cuestiones de seguridad y de seguro. Posiblemente los términos y condiciones. Yo creo que va a ser una calca de la carta aporte.
Eso es lo que yo esperaría por lo que hasta el momento hemos estudiado de la poquita información que existe. ¿Y cuál es el significado de CFDI? Comprobante fiscal digital. Es decir, todo es electrónico. Te vas a empapelar, pero no, ya todo es electrónico. Es como un XML, como justo la última slide de Bárbara, que mencionaba algunos complementos. Esto es una tira enorme. Otra pregunta. ¿Qué beneficios contrae el complemento de cartaporte para los agentes de carga? A ver, yo tengo una opinión y Bárbara dará la suya. ¿Qué beneficios? Pues simplemente acreditar el traslado de la mercancía de un punto a otro, justo, y este complemento va a decir que realmente prestaste este servicio, donde justo va a amparar cualquiera de las modalidades por las que suscitó. Y también no sabemos como qué elementos puede traer este complemento cartaporte, porque de ahí sabremos si a lo mejor, tal vez estoy suponiendo, con ese complemento cartaporte podrá, si trae los mismos elementos de la cartaporte que la agente de carga emita, como clausulados, destino, fecha de entrega, pues justo ya tendrías una, como bien decía Bárbara, una calca para nada más copiar y pegar y sintetizar y agilizar esta información. Esos son como los beneficios que hasta este momento se podrían identificar. Sí, yo creo, coincido plenamente con lo que dijo Adrián y podría sintetizar diciendo que tus beneficios son tanto operativos como fiscales. Operativos porque vamos a pensar que estás haciendo un traslado de mercancías de punto A a punto B y entonces el camión se vuelca y la carga se pierde. Si tú estás actuando como mero coordinador logístico, pues te aplicará el Código de Comercio y estarás posiblemente obligado a pagar el 100% del valor de la mercancía. Si estás actuando como transportista y compruebas que no hubo negligencia, pues entonces tienes una limitante de responsabilidad que dice, no paga por el valor completo de la mercancía, paga por 15 días de salarios mínimos por tonelada. Y la diferencia es abismal en responsabilidad, ¿no? También tenemos diferencias en los plazos de prescripción. Por el lado fiscal, eso por el lado operativo. Por el lado fiscal, pues si estás haciendo nada más un servicio de coordinación logística, tus servicios sí o sí tendrán que ir afectos a una tasa de 16 del IVA. Si estás actuando como transportista, se trata de una expo, pues tienes tasa cero. Si se trata de una import, también entendemos que no está afecto a IVA porque ya lo está pagando en pedimento. Si se trata de un aéreo, pues estarás grabando nada más el 25% de tu servicio. Entonces sí tiene pues muchas facilidades, muchos beneficios. Ahora, tendrás que tener tu complemento cartaporte, porque si no, pues el SAT va a decir o estás simulando o me debes. Entonces, ¿qué beneficios tiene esos, los fiscales? Y si encontramos el vehículo para que en estos complementos vengan los términos y condiciones, tu contrato de transporte, tus limitantes de responsabilidad, pues los va a tener también operativos. Muchas gracias, Bárbara, y muchas gracias también, Lau. Para ir cerrando, tenemos 3 preguntas. Se las leo juntas porque creo que se relacionan un poco y si hacen una respuesta como global, englobando las 3 preguntas. Entonces se las leo. Mi pregunta es, si mi empresa no se dedica al transporte terrestre y si un cliente me pide que le entregue su mercancía en su empresa, en este caso me aplica realizar un CFDI de tipo traslado con complemento cartaporte. Y la segunda es, si tengo una importación y voy a mover la carga hasta destino con alguien diferente a la naviera, en este caso tendría que hacer 2 cartas portes o sería con la misma carta. Y ya cerrando, de no hacer la carta porte, ¿tendría alguna multa o se genera alguna multa si cometes algún error en la carta porte? Ok. La última, todavía no sabemos como tal, no ha salido publicado este complemento de cartaporte. Creemos que sí va a haber alguna multa, alguna sanción, si no la transmites, si no la informas, si no la realizas en tiempo y forma. No sabemos cómo van a ser las multas. También, justo también no
es ahorita para nosotros complicado decir que es una de nuestras preguntas y dudas que tenemos. Si estas multas o cómo van a ser las correcciones, y bien lo decía Bárbara en unos minutos atrás, si me equivoqué y era destino A, puse A y B, pero era destino C, ¿qué va a pasar? ¿Eso se considera un error, una omisión, una multa? No sabemos a ciencia cierta. ¿Por qué? Porque justo está la autoridad pues tratando de emitir este complemento, y obviamente van a salir sus debidas especificaciones, sus debidas multas, sus debidas consideraciones. La pregunta 2, tengo entendido que ocupas un multimodal. Era por ese tenor. Sabemos que si bien cuando tú ocupas la mercancía llega a puerto y luego, por ejemplo, Veracruz y va a Hidalgo, justo vas a necesitar un transportista. Y ese transportista, o bien tu agente de carga, sí tendrás que emitir ese CFDI con su respectivo complemento. ¿Por qué? Porque estás prestando ese servicio. Y la pregunta, no sé si quieras tú complementar, Bárbara. Sí, como bien dices, esta obligación no es tanto para importadores y exportadores, sino para transportistas y agentes de carga. Entonces, si tu transporte ya viene incluido, ya es un combinado que viene dentro de BL, por ejemplo, un marítimo terrestre, vendrá dentro de BL. Insisto, si esa parte, o sea, si el terrestre queda fuera de BL y va aparte, claro, tu transportista o tu agente de carga deberá emitir su carta aporte, su CFDI ingreso, su CFDI traslado y los 2 complementos carta aporte. Gabriel López aquí puso algo así. Entonces tengo la obligación de emitir 2 complementos, uno en la carta aporte CFDI traslado y el segundo en el CFDI de ingresos. La respuesta es sí, son 2. Pero es más para transportistas que para importadores, como yo asumo esta obligación. Y pues creo que siguen las respuestas, las preguntas, perdón, el tiempo se nos acaba. Y este webinar, pues justo como decía Bárbara y Laura al inicio, va a ser un webinar corto. Resultó que no, sí nos llevamos ya bastante tiempo. Entonces, los invitamos a que nos escriban en Club de Carga todas sus dudas, sus preguntas, para irlas respondiendo, para que se asesoren con nosotros y sobre todo, pues también seguirnos en redes sociales, porque estamos seguros que vamos a sacar un webinar CFDI.do. ¿Por qué? Cuando salgan los nuevos complementos, cuando salgan las nuevas reformas, las nuevas disposiciones, y estar informados, pues es nuestra obligación, y transmitirles esta información. Sí, pues creo que ya fueron todas las preguntas. Recuerden que va a estar esta grabación en redes sociales de Club de Carga, y también les escribí ahí el correo de contacto en caso de que surjan más dudas. Pues nos pueden escribir y ahí con mucho gusto les responderemos. No sé si tengan algo más que agregar, Adrián o Bárbara. Gracias a todos, estuvo muy jugoso. Es un tema que va a dar para más. Muchas gracias por la invitación. Y pues si quedaron dudas en el aire o si en algo no nos explicamos bien, escríbanos. Estoy seguro que Club de Carga pues luego va a contestarles, y si no, pues también en AS Consultores hemos estado escribiendo y hablando al respecto. Tenemos un blog, tenemos por ahí un podcast que está por salir. Entonces, también pues ahí hay información que les puede ser de utilidad. Muchas gracias a Bárbara por tu participación, tu colaboración en este webinar. Estoy seguro que va a ser el primero de muchos. Y gracias, Lau, y sobre todo pues, también gracias a todos nuestros participantes. Muchas gracias, estamos en contacto y que tengan bonitas fiestas. ¡Feliz Navidad! Bye, bye, cuídense. Bonito día a todos, gracias.